¿Cómo podemos confiar en el conocimiento si no proviene directamente de la experiencia? Esta pregunta resuena en la base del pensamiento de Francis Bacon. Para él, el conocimiento real no puede ser simplemente teórico o abstracto. Debe ser validado por la observación del mundo físico, nacido en una época de transición entre el Renacimiento y la Revolución científica. Bacon fue pionero en un enfoque que cambiaría el rumbo de la historia del pensamiento. El empirismo, afirmar que todo conocimiento debe derivarse de la experiencia sensorial, fue en su tiempo un cambio radical. La tradición intelectual del Renacimiento, aunque rica en logros, todavía estaba anclada en gran medida en el conocimiento clásico. Filósofos y estudiosos se basaban en las enseñanzas de la antigüedad, interpretadas a través de la lente de las escrituras religiosas. Bacon rechazó esta dependencia de la autoridad textual y, en su lugar, propuso que sólo a través de la observación y la experimentación se podía obtener un conocimiento genuino y verificable. Bacon es a menudo acreditado con ser el primero en una tradición de pensamiento conocida como el empirismo británico, que se caracteriza por la idea de que todo conocimiento debe, en última instancia, provenir de la experiencia sensorial. Nació en una época en la que hubo un cambio de la preocupación del Renacimiento por los logros redescubiertos de la antigüedad hacia un enfoque más científico del conocimiento. Ya se habían realizado algunos trabajos innovadores de científicos renacentistas como el astrónomo Nicolás Copérnico y el anatomista Andreas Vesalio. Pero este nuevo periodo, a veces llamado la Revolución Científica, produjo una asombrosa cantidad de pensadores científicos, incluidos Galileo Galilei, William Harvey, Robert Boyle, Robert Hooke e Isaac Newton. El impacto de la obra de Bacon no solo influyó en su tiempo, sino que sentó las bases para una nueva era de descubrimientos. La ciencia, liberada de las limitaciones impuestas por la tradición y la teología, comenzó a explorar nuevas fronteras, y su enfoque empírico se convirtió en la piedra angular del método científico moderno. La insistencia de Bacon en que la experiencia es la fuente primaria de conocimiento preparó el escenario para que generaciones de científicos cambiaran la forma en que entendemos el mundo. ¿Qué sucede cuando un grupo de pensadores se atreve a desafiar las creencias establecidas durante siglos? La revolución científica es testimonio de cómo un puñado de individuos visionarios cambió no solo la forma en que percibimos el universo, sino también las bases mismas del conocimiento. La revolución científica fue un momento de cambio profundo en la forma en que se concebía el mundo natural. Antes de este período, gran parte del conocimiento sobre el universo estaba basado en la filosofía aristotélica y en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Sin embargo, la aparición de científicos como Galileo, Newton, Kepler y Harvey, que utilizaron el método empírico defendido por Bacon, revolucionó el pensamiento científico. La revolución científica produjo una asombrosa cantidad de pensadores científicos, incluidos Galileo Galilei, William Harvey, Robert Boyle, Robert Hooke e Isaac Newton. Aunque la Iglesia había sido acogedora con la ciencia durante gran parte de la Edad Media, este apoyo disminuyó debido a la creciente oposición al avance científico, en parte por la autoridad del Vaticano y la Reforma Protestante. Galileo desafió las concepciones geocéntricas del universo con sus observaciones telescópicas, mientras que Newton formuló las leyes del movimiento y la gravitación, sentando las bases para la física moderna. Robert Boyle, a través de sus estudios de gases, y William Harvey, con su descubrimiento de la circulación de la sangre, avanzaron campos como la química y la biología. Estos pensadores, al igual que Bacon, adoptaron un enfoque que se basaba en la observación directa y la experimentación controlada. En lugar de aceptar ciegamente la autoridad de los textos antiguos o las enseñanzas religiosas, este grupo de pioneros no solo realizó avances impresionantes en sus respectivos campos, sino que también introdujo una nueva mentalidad, que la verdad no se determina por el consenso de las autoridades, sino a través de la prueba y la evidencia. La revolución científica cambió el paradigma del conocimiento, lo que llevó a un progreso sin precedentes en las ciencias y, en última instancia,
en la tecnología que define nuestro mundo moderno. ¿Cómo puede la búsqueda del conocimiento científico coexistir con las creencias religiosas? Este fue uno de los grandes dilemas que surgieron durante la época de Bacon. Si bien la religión había sido una aliada de la ciencia en ciertos momentos de la historia, las tensiones entre ambas crecieron cuando los descubrimientos científicos comenzaron a desafiar las enseñanzas bíblicas. Durante gran parte de la Edad Media, la Iglesia Católica había apoyado la investigación científica, siempre que ésta no contradijera las doctrinas religiosas. Sin embargo, con el surgimiento de la Reforma Protestante y las críticas a la Iglesia, esta relación comenzó a deteriorarse. Figuras como Martín Lutero y Juan Calvino criticaron a la Iglesia Católica por no adherirse estrictamente a las Escrituras. Y este impulso religioso se extendió también a la ciencia. El temor de que los descubrimientos científicos pudieran socavar la autoridad de la Biblia llevó a la Iglesia a tomar una postura más conservadora frente a la ciencia. Luteros nueva forma de cristianismo cambió su postura y se opuso a la indagación científica. Esta oposición de ambos lados de la división religiosa frenó el desarrollo de las ciencias. Bacon clamaba que la ciencia debía separarse de la religión para facilitar la adquisición de conocimiento y mejorar la calidad de vida de las personas. Al defender la autonomía de la ciencia frente a la religión, Bacon promovió la idea de que solo a través de la ciencia, la humanidad podría progresar. Bacon reconoció que si la ciencia debía avanzar, tenía que hacerlo sin las ataduras de la autoridad religiosa. Esto no significaba que la ciencia debiera ser atea o anticlerical, sino que su búsqueda de la verdad debía basarse en la observación y la evidencia, no en la interpretación literal de las Escrituras. Esta separación entre ciencia y religión permitió que la ciencia floreciera en los siglos posteriores y que los científicos se sintieran libres para cuestionar las creencias tradicionales sin temor a la persecución religiosa. ¿Cómo podemos asegurarnos de que lo que descubrimos a través de la observación y la experimentación sea realmente cierto? Para Bacon, la respuesta estaba en la formulación de un método científico riguroso que permitiera a los científicos no solo descubrir nuevas verdades, sino también refutar las falsas. El método científico propuesto por Bacon se centraba en la idea de que el conocimiento no debía ser acumulado de manera casual o desordenada. En cambio, debía seguir un proceso metódico que garantizara la validez de los resultados. Para Bacon, la ciencia debía basarse en la inducción, es decir, en observar patrones en la naturaleza y luego formular leyes generales a partir de estas observaciones. Bacon propone un método científico que incluye una variación de este enfoque. En lugar de hacer una serie de observaciones, como instancias de metales que se expanden cuando se calientan, y luego concluir que el calor debe causar que todos los metales se expandan, él enfatiza la necesidad de probar una nueva teoría buscando instancias negativas, como los metales que no se expanden cuando se calientan. Este enfoque inductivo fue revolucionario. En lugar de basarse en la lógica pura, como lo hacían los filósofos anteriores, Bacon abogaba por un enfoque más práctico y experimental. La idea de que los científicos debían buscar activamente pruebas que pudieran refutar sus teorías, en lugar de solo buscar confirmaciones, fue una de las contribuciones más importantes de Bacon. Este principio se conoce hoy como la falsabilidad, y sigue siendo una piedra angular del pensamiento científico moderno. ¿Es suficiente la observación y la experimentación para impulsar el conocimiento? ¿O es necesaria también la imaginación? Bacon fue uno de los defensores más importantes de la observación empírica. Pero algunos críticos argumentaron que su enfoque dejó poco espacio para la creatividad y la imaginación, aspectos fundamentales para los mayores avances científicos. Bacon fue, sin embargo, criticado por no valorar lo suficiente la importancia de los saltos imaginativos que impulsan todo progreso científico. La observación meticulosa es crucial, pero sin la capacidad de imaginar nuevas posibilidades, la ciencia podría quedarse estancada. La imaginación permite a los científicos formular hipótesis atrevidas,
que luego pueden ser probadas mediante la experimentación. La capacidad de concebir lo inimaginable y desafiar los paradigmas establecidos ha sido un motor para los avances científicos más revolucionarios. ¿Qué barreras internas nos impiden alcanzar la verdad? Bacon observó que, incluso cuando los científicos se basaban en la observación empírica, existían sesgos inherentes en la mente humana que podían distorsionar el conocimiento. Estos sesgos, que él llamó ídolos de la mente, eran los obstáculos que debían superarse para lograr una comprensión verdadera del mundo. Bacon presenta una lista de los obstáculos psicológicos que obstaculizan la búsqueda del conocimiento científico y los llama colectivamente los ídolos de la mente. Estos ídolos son ídolos de la tribu. Representan las limitaciones inherentes a la naturaleza humana. Todos compartimos predisposiciones que nos llevan a interpretar la información de manera errónea. A menudo vemos patrones o conexiones donde no los hay, un rasgo que forma parte de nuestra tendencia natural como seres humanos. Ídolos de la cueva. Estos ídolos son los sesgos individuales que cada persona tiene debido a su educación, experiencias personales y entorno. Así como un habitante de una cueva solo ve el mundo desde la pequeña entrada de su hogar, las personas ven la realidad desde su perspectiva limitada. Ídolos del foro. Este tipo de ídolo está relacionado con los problemas que surgen en la comunicación humana. El lenguaje es imperfecto y las palabras pueden distorsionar las ideas, generando confusión y malentendidos. El uso de términos imprecisos o ambiguos puede llevar a interpretaciones erróneas de los fenómenos. Ídolos del teatro. Estos ídolos son las creencias falsas que adquirimos al aceptar sin crítica las doctrinas filosóficas, religiosas o científicas dominantes. Así como en el teatro se representan ficciones, las personas tienden a aceptar como verdaderas ciertas ideas que, en realidad, son construcciones que no tienen base en la realidad. Según Bacon, para alcanzar el conocimiento verdadero, los científicos y filósofos debían ser conscientes de estos ídolos y luchar activamente contra ellos. El método científico, según él, no solo debía centrarse en la observación y la experimentación, sino también en un esfuerzo consciente por superar los prejuicios que distorsionan nuestra percepción del mundo. Al hacer esto, Bacon creía que los científicos podían acercarse a una comprensión más objetiva de la realidad. Sin embargo, incluso con el método científico, el progreso solo sería posible si se reconocían y desafiaban constantemente estos obstáculos mentales. ¿Cómo se construye el progreso científico? Bacon creía firmemente en la idea de que el conocimiento científico no es un conjunto de hechos aislados, sino un proceso acumulativo. El progreso no ocurre de forma repentina, sino que es el resultado de muchos pequeños avances, cada uno de los cuales se basa en los descubrimientos anteriores. El conocimiento científico, según Bacon, es como una escalera que se va construyendo peldaño a peldaño. Cada nuevo descubrimiento, cada ley científica formulada, nos lleva un paso más cerca de comprender los secretos del universo. La ciencia, por lo tanto, avanza cumulativamente. Los grandes inventos y las nuevas teorías no surgen de la nada, sino que son el resultado de años, incluso siglos, de trabajo por parte de muchos pensadores y científicos. Este enfoque fue revolucionario en su tiempo. La idea de que el conocimiento podía ser acumulado, y que cada generación de científicos podía construir sobre las bases sentadas por sus predecesores, marcó una diferencia crucial con respecto a las épocas anteriores, donde los avances en el conocimiento eran esporádicos y a menudo desconectados entre sí. El conocimiento científico se construye de manera acumulativa, y esto ha llevado a nuevos descubrimientos e invenciones. Bacon creía que la humanidad podía progresar de forma constante si adoptaba este enfoque, desarrollando nuevas leyes y haciendo posibles nuevas invenciones. A medida que se acumulan más y más descubrimientos, nuestra comprensión del mundo natural se vuelve más profunda y más precisa. Este enfoque ha demostrado ser cierto a lo largo de la historia de la ciencia, desde los descubrimientos iniciales de la física clásica hasta los avances modernos en biotecnología y astronomía.
La ciencia ha sido un proceso de acumulación de conocimiento. Cada nueva generación de científicos ha aprendido de los descubrimientos de la anterior, corrigiendo errores y perfeccionando las teorías existentes. Para Bacon, esta acumulación de conocimiento es lo que le da a la ciencia su poder transformador. La capacidad de la ciencia para mejorar la vida humana no depende de un solo descubrimiento o una sola invención, sino del progreso constante y acumulativo que permite a la humanidad dominar y comprender cada vez más su entorno. Al final, para Bacon, este era el verdadero poder del conocimiento, su capacidad para empoderar a la humanidad y abrir las puertas a un futuro más brillante y más informado. En resumen, la obra de Francis Bacon no solo sentó las bases del método científico moderno, sino que también cambió para siempre nuestra visión de cómo se adquiere el conocimiento. Al rechazar las nociones preconcebidas y los sesgos que distorsionan nuestra comprensión del mundo, Bacon propuso un enfoque basado en la observación y la experimentación que sigue siendo relevante hoy. A través de la acumulación constante de conocimiento, la ciencia ha logrado avances inimaginables, mejorando la calidad de vida de las personas y expandiendo los límites de lo que es posible.